Ya, entonces, vamos a ver como gráficos desde cero y tratar de entender cómo piensa el ERE en cuanto a la disposición de figuras y todo lo demás, ¿no? Entonces, podemos ir por dos caminos, digamos, ¿no? Un camino es utilizar directamente algunas librerías o paquetes que ya tienen optimizadas algunos gráficos, ¿no? Los gráficos típicos de barras, dispersión, ¿no? Histogramas ahí tal vez, algunas cosas. O también igual podemos ir al otro lado desde empezar a generar los puntos iniciales o líneas o trazos dentro de una hoja, digamos, ¿no? Es simular el dibujar, digamos, en un papel la figura que nosotros queramos, ¿no? Así que vamos a empezar un poco por ese lado para entender cómo funciona el ERE. ¿Ya? Entonces, para los gráficos, uno de los comandos iniciales, sin entrar a ninguna librería todavía, es el comando plot. ¿No? El comando plot es como que el inicial en el ERE. Y en el fondo lo que hace el plot es como crea una hoja en blanco para que nosotros podamos ir dibujando algunas cosas. O también igual lo podríamos utilizar como un scatter plot, digamos, como lo que hacía el scatter en el caso del stata, ¿no? Entonces, a ver, para darles una idea ahí, por ejemplo, yo puedo dibujar voy a poner simplemente cero, ¿no? Simplemente cero. Voy a poner plot, ¿no? Plot de eso. Y con eso ya se ha trazado un punto si quieren, en este espacio, digamos, ¿no? En el punto 1, 0, digamos, ¿no? Pues se ha trazado algo, digamos, ¿no? El plot sirve finalmente para poner diferentes puntos dentro de una hoja, trazos, líneas, lo que sea. Y normalmente la idea del plot es poner el eje X y el eje Y de la información. Digamos, si yo le pongo acá 0,0, eso lo va a trazar en el punto 00, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa misma idea yo puedo poner acá un vector, ¿no? Del 0 al 10, por decir, ¿no? Del 0 al 10 y acá otro vector del 0 al 10. Va a trazar los 10 puntos ahí. Entonces, el plot crea finalmente la hoja que se empieza a visualizar. Es como que el primer comando de salida dentro del ERE. A veces, por ejemplo, cuando uno quiere empezar a hacer un gráfico desde cero, una opción es simplemente poner cero, plot cero, y empezar a imaginarnos controlar el espacio que vamos a tener, digamos, ¿no? Dentro del eje X y dentro del eje Y. Y eso en el ERE es básicamente el comando xlim para delimitar el mínimo y el máximo en cada uno de los ejes. Por decir, el eje de las X va a ir de 0 a 10. Y el eje de las Y va a ir el YLIM, en este caso, el eje de las Y, que es el YLIM, puede ir de 0 a 100, digamos, ¿no? De 0 a 100. ¿No? Y ahí tengo una idea del control, digamos, de 0 a 10 y de 0 a 100. Eh, Puedo preparar primero como que esta hoja para empezar a poner gráficos, ¿no? Entonces, ahí si notan, sigue apareciendo este puntito, ¿no? Sigue apareciendo el punto ahí. Hay varias opciones para decirle cómo quiero que se empiece a dibujar, ¿no? Y eso es con el comando type. Si el comando type por defecto está en P, en que dibuja un punto, ¿no? En que dibuja un punto. Si es que esto yo, a ver, por ejemplo, este byte antes de volver a este de arriba, lo veremos tal vez aquí abajo, con estos 10 casitos. Por defecto está el punto. Uno puede decirle que quiere un histograma o una especie de, si quieren, de línea vertical del eje hacia los puntos, por ejemplo, ¿no? Está el B, está el L, por ejemplo, que si uno quiere trazar una línea a partir de esos puntos. Está el P, el L, después está el B también, y el B es ambos, digamos, ¿no? Un punto y una línea, un punto y una línea, un punto y una línea. Sobre eso igual tenemos otra que es el N, ¿no? El N es que no se
dibuja nada, ¿no? Es como una hoja en blanco, ¿no? Y esto es importante cuando uno quiere incorporar un gráfico, uno, dos, tres, más elementos. En este caso, por ejemplo, si le pongo al primero type n, ya no se va a graficar el cero y tengo una especie de hoja donde puedo empezar a dibujar lo que quiera en un espacio de 0 a 10, de 0 a 100. Ese es uno de los primeros pasos si quisiera empezar aquí a dibujar algunas cosas, digamos, ¿no? Entonces, nos concentramos primero en esto, en un poco la estructura antes de poner algún objeto aquí adentro. Ya tenemos la idea de los límites horizontales y verticales, ¿no? Del eje X y Y. Otra característica que podría uno introducir acá es, podría a esta altura empezar a cambiar estos, ¿no? Estos de los nombres de cada uno de los ejes. Una opción es cambiarlos directamente dentro del plot y decirle, bueno, quiero que, a ver, lo voy a hacer aquí atrás, XLab, ¿no? El label del eje X, ¿no? El label del eje X es ¿no? Eje X, digamos, ¿no? Y con eso empiezo a cambiar esto. Y lo mismo va a pasar para el eje Y. YLab. Y le pongo ahí algo, ¿no? Le pongo eje Y, ¿no? Eje X y eje Y. O sea, ya tengo control de los ejes, del límite, un poco del contenido que puede estar ahí adentro. Eso igual lo podemos ver después. En esta misma idea, por ejemplo, en esta misma idea, si no si quisiera después poner tal vez los nombres o de los ejes, digamos, ¿no? Ahí hay algunas opciones especiales en el ERE, por ejemplo, ¿no? Está primero este ANN, ¿no? Este argumento es para eliminar los nombres de los ejes, ¿no? ¿Qué tal si no queremos que aparezcan nombres en los ejes? Entonces no va a aparecer nada, ¿no? No va a aparecer nada. Otro importante ahí, por ejemplo, dentro de estos argumentos, es que, bueno, no quiero que aparezcan ni los ejes, ni tampoco quiero que aparezcan, bueno, no quiero que aparezcan los labels, digamos, de los ejes, ni tampoco quiero que aparezcan esta cuadrícula, digamos, ¿no? Esta línea guía, si quieren. Eso se logra con el X, creo que es A ver, dame un momentito, voy a recordar eso. ¿Dónde estás? XNX. Ya. Si no me equivoco es... y no. A ver, dame un momentito para recordarme esto. A ver, ahorita lo vamos a ver eso. Default. Access, ya, sí. El access, ¿no? Esto igual a true. Ya, ahora sí, ¿no? Con el access igual a false, no se dibuja nada, ¿no? Todo es básicamente una hoja en blanco. Es como una hoja en blanco. Y ahí yo podría empezar a implementar varias cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando uno quiere crear un gráfico así desde cero, una opción es crearse un lienzo completamente en blanco y empezar a agregar algunos objetos, ¿no? Esa es un poco la idea. Crearse un poco la hoja en blanco y empezar a incorporar algunos objetos. Entonces, este sería como que una de esas ideas. El único cuidado que hay que tener ahí es de que los ejes o la dimensión de los ejes sea el que a nosotros nos interese. Digamos, en este caso de 0 a 100, por decir, ¿no? Podría ser de 0 a 100 ambos ejes, tanto el eje X como el eje Y. Eso es lo que tengo ahí, por ejemplo, para empezar a dibujar, ¿no? Eje X de 0 a 100. Entonces, a partir de esto yo ya puedo empezar a implementar algunos elementos dentro del plot, por ejemplo, ¿no? Si quisiera así empezar desde cero esta especie de hoja en blanco.
Uno de los primeros cosas que se puede implementar ahí es un points, por ejemplo, ¿no? El points es exclusivamente para, hace casi lo que hace el scatter en el stata, digamos, ¿no? Es el equivalente, solo que si yo defino el points después del plot, esto va a hacer que se agregue dentro del gráfico que yo estoy considerando acá, por ejemplo, ¿no? Yo podría tener, por decir acá, como son de 0 a 100, voy a generarme una uniforme, digamos, una uniforme con, por decir, 50 datos de 0 a 100, ¿no? Una uniforme de 0 a 100, ese va a ser mi eje X. Y mi eje Y va a ser otra uniforme con 50 datos de 0 a 100. Esto va a graficar distintos puntos aleatorios de 0 a 100 dentro de la cuadrícula, digamos, ¿no? Ejecuto y ahí están los 50 puntos graficados, digamos, ¿no? Ahí, con toda la idea de esto. Entonces, el plot inicia el lienzo y sobre eso, si quieren, puedo ir poniendo lo que yo quiera, digamos, ¿no? Mientras el plot esté activo, se puede incorporar diferentes cosas ahí, por ejemplo. Puedo poner un points ahí, puedo poner otro points abajo, se van a empezar a incorporar puntos, digamos. Como estos son uniformes, cada vez que corras se están incrementando puntos dentro del cuadrado, digamos, ¿no? En teoría, si es que este proceso yo lo hiciera casi, no sé, más de 1000 veces, todo el cuadrado se va a empezar a rellenar, digamos, dado que es un uniforme, ¿no? ¿No? Entonces, esto lo que muestra de alguna manera es que el plot es como el hoja en blanco y después las siguientes funciones van a empezar a incorporar algunos elementos, ¿no? El points justamente hace eso, digamos, ¿no? Si yo quisiera trazar una regresión de dos variables, podría ponerlo ahí y graficarlo, digamos, ¿no? Entonces, el points hace eso. Quiero limpiar esto, entonces lo limpio y vuelvo a hacer el points, digamos, ¿no? Es un poco la idea. Ahora, dentro del points están las opciones similares a las del plot. Por ejemplo, aquí puedo definir el tipo también. Quiero que sean, digamos, un histograma, digamos. Se va a trazar líneas hacia esos puntos, digamos, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Voy a poner puntos y se van a trazar esas líneas ahí. Plot y esto, ¿no? Quisiera que sean puntos y líneas, o quisiera que sean puras líneas, ¿no? Como no tienen un orden, va a ser una especie de gráfico así de segmentos, digamos, ¿no? Que se van uniendo. O simplemente dejarlo como un punto, ¿no? O simplemente dejarlo como un punto. Y si ven ahí, digamos, yo puedo hacer correr otra vez el point y esto se va a empezar a agregar ahí las líneas que sean, ¿no? Entonces, a ver, lo dejaremos como un punto simplemente ahí como referencia. Otra cosa interesante de esto es que yo le puedo incorporar algún color, ¿no? Con el argumento color. Este del color es bien amplio, ¿no? Nosotros podemos darle desde una estructura de color específica hasta un nombre cualquiera, digamos, ¿no? Yo puedo decir que quiero que los puntos sean en rojo. Eh, a ver, se están trazando en rojo. Creo que no. A ver, un momento. Ya, bueno, se están trazando en rojo, pero en realidad no se ven demasiado, no se ven demasiado bien. A ver, voy a ponerles un dark red, digamos, ¿no? Que tampoco se termina de ver bien, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver cómo podemos visualizar mejor estos colores. Pero el color es el que nos da esa idea, digamos, ¿no? Ahora esto de los colores, igual, ¿no? Puedo utilizar cualquier nombre ahí. Que no sé si se está viendo los colores. Punto, plot y color. Parece que color no es un... Col, perdón. No color, col. Ya. Con col tenemos acceso a los colores, ¿no? Ahora sí. Con col tenemos acceso a los colores. Está. Ya tenemos el tipo, si queremos cambiarlo, puntos, colores. Otra opción acá, por ejemplo, podría ser incorporar eh,
incorporar otra característica que es interesante, que es el tamaño, ¿no? El tamaño es con el argumento sex. Y acá, por ejemplo, le puedo decir, bueno, por defecto el tamaño que se muestra es 1, digamos, ¿no? Este es el tamaño 1. Si yo quiero que sea el doble de ese tamaño, le pongo 2 y se van a graficar puntos más grandes, digamos, ¿no? Si quiero que sea mucho más grande, le puedo poner un 5 ahí y van a empezar a aparecer puntos mucho más grandes. En algún caso yo puedo decirle que igual sean mucho más chiquititos, ¿no? 0.5. Entonces acá, por ejemplo, le voy a decir que sean la mitad de lo que normalmente sale, ¿no? Son mucho más pequeños. O incluso sean mucho más pequeños, ¿no? Ya no se van a notar esos pequeños puntos, más pequeños todavía. Acá lo interesante es que tanto el argumento call como el argumento sex eh, finalmente están conectados a los datos que uno introduce acá, digamos, ¿no? En esto yo estoy graficando 50 puntos, ¿no? 50 posiciones para un X y para un Y, 50 posiciones. Esas mismas 50 posiciones yo las podría modificar o podría tener acceso al color de esas 50 posiciones o al tamaño para esas 50 posiciones. Entonces, eso lo que significa es que dentro de los argumentos, o sea, del argumento call o dentro del argumento sex, yo finalmente puedo también poner un vector. A ver, para ver ese ejemplo, ¿no? Ahí puedo tener un plot en blanco. Y voy a, por decir acá, decirle que los puntos vayan en una secuencia, ¿no? Le voy a decir una secuencia. O mejor, ¿no? Le voy a dar igual acá. Igual que los tamaños, igual que sean aleatorios, digamos, ¿no? Los tamaños de los puntos sean iguales aleatorios. Que igual sean aleatorios. Esto lo voy a bajar, no va a haber ningún problema. Que igual sean aleatorios, 50 distintos tamaños aleatorios, y para que no sea muy, muy raro, que sea de 0.5 a 10, digamos, ¿no? En ese rango van a variar los tamaños de los puntos que saque. Entonces esto va a hacer que se generen aleatoriamente los tamaños, por ejemplo, ¿no? Ya esto trasladado a una aplicación significa que ya tengo control del eje X, el eje Y y otra dimensión que sería el tamaño, por ejemplo, ¿no? Los puntos más, no sé, el tamaño de los municipios, digamos, o el peso de los municipios, o no sé, el número de los hogares, o el factor de expansión de cada uno de los hogares, ¿no? Así que ya tendría ahí alguna más control, digamos, ¿no? Si quiero quitarle esto un poco el tamaño, tal vez de 0 a 5 va a estar mejor. Otra vez, el plot siempre inicializa el lienzo, digamos, ¿no? La hoja ahí. Y el points ya empieza a introducir esto, digamos, ¿no? Si hago correr otra vez, se van a generar otros puntos en otros lugares, ¿no? Y otros puntos en otros lugares. Entonces, el sex básicamente me da control sobre las burbujas, si quiere, ¿no? Ahora, acá en los colores, si tuviera 50 distintas gamas de colores, podría también hacer variar esto, ¿no? Normalmente los colores pueden estar asociados, digamos, a ver los municipios, no sé, las observaciones de cierto municipio, digamos, ¿no? Los municipios por departamento, ¿no? Y tener diferentes colores. Yo podría poner acá en colores un vector. Voy a poner el blue y el red, digamos, ¿no? Estoy poniendo solamente dos colores para un vector de 50 posiciones. Lo que va a hacer el R es asumir que el primero es azul, luego rojo, el primero azul, rojo, y lo va a empezar a intercalar. Si pongo eso, voy a tener puntos azules y rojos, por ejemplo, ¿no? Puntos azules y rojos. Esto ya de manejar el color va a depender mucho de lo que ustedes quieran visualizar, ¿no? Va a depender de lo que se quiera visualizar. Ahí, por ejemplo, ya tenemos una idea de colores, de tamaño, de la posición de estos puntos. ¿Qué más? A ver, veremos si bueno, si me estoy olvidando algo en la parte de estos points. Bueno, y también vale la pena acá, en la parte de los points, vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí está, ¿no?
tiene esta opción que es la PCH, si no me equivoco. ¿Dónde estás? Estas, ¿no? El, el argumento PCH es el que controla la forma del punto que uno quiere. Y hay estas opciones, ¿no? Por defecto está en uno, que es un redondo, bueno, es un círculo sin relleno. Y hay estas diferentes figuras que uno podría introducir. Igual con el PCH, uno podría variar según el tamaño del vector que esté introduciendo, digamos. Podría meter a 50 distintas figuras si las hubiera, en este caso hay 22, digamos, ¿no? Pero el PCH lo que controla la forma de la figura, digamos. ¿Qué tal si nosotros queremos este asterisco de acá, digamos, que es el 8? Entonces vuelvo ahí, le digo plot, el PCH que sea igual al 8. Todos en asterisco, digamos, ¿no? ¿Y qué tal si esto quiero variar? Quiero que sea el 8 y además quiero que tomes en cuenta el 4, digamos, ¿no? Va a empezar a variar entre esas cruces y esos valores, digamos. Tal vez un número más alto que puede ser, perdón, el 20. Plot. Y ahí están, digamos, ¿no? Están variando entre la forma de las figuras, los colores y el tamaño, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una idea de lo que se puede ir poniendo ahí, digamos, ¿no? Con esta idea de los distintos parámetros o argumentos que hay, ¿no? Colores, tamaños, forma, ¿no? Color, tamaño y forma. Ya tenemos control de esos tres. Sobre el color, nuevamente, por ejemplo, hay varias funciones. Por ejemplo, está este RGB, que normalmente es otra estructura de color, digamos, ¿no? Que el R lo soporta bien, digamos, ¿no? Si es que, a ver, voy a abrir una aplicación para ver colores RGB. Si los voy a poner ahí. Para el tema de colores, el R es sumamente amplio ahí, digamos, ¿no? Recibe hartos tipos de colores que uno le podría poner, digamos, ¿no? En estas páginas que hay, uno podría buscar el color que a uno le interese y después esto exportarlo o tener el código de esto, digamos, ¿no? El RGB, por ejemplo, debería ser este, ¿no? 51, 250 y 240 para tener este color medio celeste o si no, alguno de estos colores, digamos, ¿no? Tal vez quiero... Recibe cualquiera de estos colores, por si acaso igual podría poner este, por ejemplo, ¿no? Para este anaranjado. Voy a poner, ese es en vez de acá, en vez de ponerle como blue, digamos, puedo intercalar y decirle que un tercer color sea este, digamos, ¿no? En base a esa codificación que es del tipo X, ¿no? Los hexadecimales, los colores con esos valores, entonces pongo plot y le mando al point, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ya ha reconocido esta notación de los colores y está graficando con esos colores, ¿no? Está graficando con esos colores. Entonces ahí del color, digamos, es cuestión de buscar algún parámetro. Tanto el RGB funciona con la función RGB, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo que poner esos tres valores y en base a eso, ¿no? Podría igual introducir. Eh, Tal vez la ventaja del RGB es que uno tiene control también de la transparencia del gráfico, ¿no? O del punto, de la estructura que uno quiera poner. Saber esta, voy a copiarlo también esta, bueno, voy a variar aquí algún color medio más oscuro y voy a copiar esto al R. Entonces, por ejemplo, le podría decir este color con por defecto el RGB, ahí está, ¿no? Red, green, blue y el alfa es la transparencia, por ejemplo, ¿no? El alfa es la transparencia. Vamos a ver probaremos con un alfa por decir 200 para ver qué tal. Y esto igual lo puedo poner ahí como parámetro dentro de mis colores, ¿no? Como un parámetro dentro de los colores. Pues ahí tengo ya el plot y los distintos puntos. Alfa perdón, el alfa tiene que estar de 0 a 1. Entonces el alfa le voy a poner un 0.9, digamos, ¿no?
Allá, no. Pide que el RGB esté escalado al 0,1 en realidad. Ya, o sea, hay que buscar solamente ahí la página correcta para hacer estas conversiones, pero a ver, veremos con un color al azar ahí, digamos, ¿no? Ahí Alvarito, por si acaso, creo que hay el RGB con mayúscula y el minúscula. El mayúscula es, el minúscula era de, creo que, no sé, de 0 a 1 además, pero no si en el R se aplica exactamente lo mismo. Eh, en realidad debería poderse. La verdad, a ver, veremos. Tac, tac, tac. ¿No? Ya, es por esto, ¿no? Aquí podría ponerle directamente 255, digamos, ¿no? Ya. Color RGB, color RGB. Ya, bueno, igual debería poder utilizar el Max 255, ¿no? Volveremos al anterior entonces. Y acá le puedo poner Max, ¿dónde estás? Max Color Values. 255, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, y está, digamos, ¿no? Y la transparencia también está funcionando acá, ¿no? Si se nota esta circunferencia que es la que está ahí, ya es más transparente, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos la opción de los colores más, los puntos, los trazos y varias cosas que se pueden ir incorporando acá, ¿no? Eh, a ver, voy a graficar otra vez el plot, esto del points, y está, digamos, ¿no? Y está funcionando parcialmente bien. Lo que nos faltaría ahora es poner, por ejemplo, otro elemento dentro de este gráfico, que es los ejes, digamos, ¿no? Al inicio le hemos dicho que no queremos ningún eje, pues dado que por decir ya tenemos nuestra figura, lo que queramos, le podemos empezar a poner los ejes. ¿Qué tal si yo solamente quiero el eje de las X, digamos, ¿no? El inferior? El axis me permite poner justamente eso, los ejes. Le pongo axis 1 y esto va a graficarme el primer eje, ¿no? Le pongo el axis, son básicamente dos las posiciones, ¿no? O sea, son cuatro, ¿no? Una, dos, está una, dos, tres, cuatro. Una la de abajo, dos la de izquierda, tres la de arriba y cuatro la derecha debería ser, ¿no? A ver, pondremos ahí el 3 y pondremos el 4, ¿no? Y tenemos control de poner los ejes que nosotros queramos. Por decir, tenemos este plot, tenemos este último point y queremos el eje 1 y el eje 2, digamos, solamente esos. No lo podría dejar simplemente así. Y normalmente la primera posición está orientada a saber cuál es cuál de los ejes nosotros queremos trabajar, ¿no? Y después tenemos los saltos y las etiquetas, ¿no? Los saltos y las etiquetas. Podemos definir cuáles son los saltos que queremos que aparezcan y cuáles son las etiquetas que queremos que aparezcan en esos saltos, ¿no? Los saltos y las etiquetas. Acá, por ejemplo, podría decirle, quiero que solamente se muestren múltiplos de 10. Le puedo decir una secuencia, dado que el gráfico se muestra de 0 a 10, de 0 a 100, perdón, de 0 a 100, que se muestre tal vez solamente en el 20, digamos, 0, 20, 40, 60. Ahí está, 0, 20, 40, 60, 80. No solamente se están mostrando esos valores. Esta es una opción. Aquí arriba podría eventualmente también, si quisiera, cambiarle el color, digamos, ¿no? Del eje por alguna razón quiero que sea otro color, digamos, quiero que sea azul. Igual va a pasar, ¿no? De la línea principal, digamos, ¿no? De los labels hay que cambiar el código de esos valores, ¿no? Entonces, a ver, pensando que tenemos ese primer eje, esto lo que controla es dónde quiero que se empiecen a marcar si quieren las marcas dentro del eje, por ejemplo, ¿no? Las marcas dentro del eje. Y la segunda opción es poner las etiquetas, ¿no? Como tengo ahí disposición de 2, 4, 6 posiciones, puedo poner una etiqueta como yo prefiera, digamos, ¿no? Podría decirle una etiqueta del 1
al 6. Hago el plot, hago el points y pongo la etiqueta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos que el 0 es 1, el 2 es 20, el 3 es 40, pero con el axis puedo tener control de esto, digamos, ¿no? A veces aquí podría tener una figura que representa, digamos, una característica cualquiera, ¿no? Otra opción, por ejemplo, en este caso, que igual tiene el R, es esto de las letras, por ejemplo, ¿no? Esto de las letras, le puedo decir, quiero 6 letras. No puedo encontrarlas. Letters. A ver, dame un momentito. Ya. Y le puedo decir, quiero las 6 primeras letras acá. Y en vez de eso, eso pongo como el nombre de los ejes, por ejemplo, ¿no? Plot, points, y los ejes es A, B, C, D, E, F, digamos, ¿no? O finalmente pueden ser eh, un vector con puro texto, ¿no? Con puras cadenas, con nombres específicos. Y lo mismo se puede hacer en el eje de las Ys, digamos, ¿no? A veces es común tener un gráfico donde aquí aparezca eh, una escala y en el otro eje aparezca otra escala, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto funciona relativamente bien para hacer eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué tal? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Creo que todo bien, Alvarito. Alvarito, para correr esos ejes siempre haces primero el plot, ¿no? Digamos, cualquier cambio corre con el plot, es decir, está guardando eso. Sí, sí, en realidad sí, porque es que el plot es lo que crea es la hoja en blanco, si quieren, ¿no? Y después empiezo a sobreescribir. Sí, alguna vez igual me han preguntado si es que hay una manera como control Z, digamos, dado que ya he llegado hasta acá, tal vez cambiar este eje por otro, digamos. En realidad no se puede, digamos, ¿no? Que si yo acá, por decir, al mismo eje X, al mismo axis 1, por decir, digo, bueno, no quería este, sino quería un axis con el original, digamos, de 0 a 100 con saltos de 20. Si vuelvo a coser esto, se va a sobreescribir en la misma hoja, ¿no? El A con esos. Entonces, ahí, digamos, queremos ver lo que está pasando. En realidad, normalmente inicializo otra vez con el plot y empiezo a introducir las cosas, digamos. Aquí podría poner los ejes primero, ¿no? Pongo el eje de las axis, después el otro eje y después recién el points, digamos, ¿no? El plot lo que hace es como que crea una hoja y en esa hoja se van a ir pegando los elementos hasta que yo decida cerrar esa hoja o cree otro plot, ¿no? O cree otro plot. Esa es un poco la idea. Gracias, sí, quedó claro. Ya, súper. Entonces, ahí ya tenemos algunas cosas interesantes en esta parte. Y ya, a ver, algunas cosas más que se pueden, bueno, para cerrar esto de los ejes, digamos, ¿no? Si esto del axis ha quedado medio claro para poner, ¿no? El control del 1, del 2, del 3 y del 4, ¿no? El 2 más puedo poner ahí para que se note. Y otra opción que tengo también es el de los títulos, ¿no? Este título. Y el título controla tanto, ahí está, ¿no? Tengo el título principal del gráfico si quisiera, un subtítulo, un X-label y un Y-lab, digamos, ¿no? Por un Y-label para poner acá, para poner en el eje de las Ys, por ejemplo, el título, ¿no? Eh, bueno, y esas, digamos, ¿no? Entre las principales. Ahí, por ejemplo, el primero es el título, ¿no? Normalmente para el título en los gráficos del ERE se conoce como main, así como el principal. Y aquí puedo poner, no sé, como cualquier cosa, digamos, ¿no? Hola. Y ese es el título, ¿no? Si yo quiero cambiar el tamaño de ese título, normalmente en estas cosas que ya son un poco más específicas, el argumento sex es el que se encarga del tamaño, ¿no? Entonces, como estoy pensando en el título, tengo que poner sex.mine, ¿no? Pensando que es el tamaño del título. Le pongo 2, va a crecer, ¿no? Ahora se está sobreescribiendo, digamos, ¿no? Que ya, digamos, ¿no? Puedo poner 3, ya, el título mucho más grande. Lo mismo va a pasar con el color. Col.mine, digamos, ¿no? Y ahí le puedo poner, quiero que el color sea, no sé, un
azul oscuro, digamos, ¿no? Y se va a poner un azul, ¿no? Entonces, para verlo mejor, otra vez el plot, un eje, dos ejes y el título, digamos, ahí. Si quiero el points más adentro, el points, ¿no? Ahí se mete. En este mismo puedo, esto incluso puedo repetirlo si no quisiera cargarlo todo a la primera. Aquí puedo poner los otros, por ejemplo, ¿no? El xlab igual a, no sé, 1, 2, 3, 4. Ahí está el eje de las X del xlab, digamos. El ylab lo mismo, ¿no? El ylab es igual a cualquier cosa, digamos, ¿no? El ylab se está igual cargando ahí. Si es que quisiera ponerlos o no, digamos, igual podría estar, no podría estar. Ahí ya tengo eje X, eje Y, tengo los títulos. A ver, ¿qué más falta incorporar en esta parte? La fuente, digamos. La fuente. Eh, Podríamos tratar de introducir directamente en los gráficos. No es tan posible acceder a estos campos, ¿no? No hay una opción directa, por lo menos en los gráficos del ERE, para poner la fuente. Podríamos tratar de ponerlo, digamos, en base a alguna posición específica. Eso principalmente porque tenemos control sobre lo que esté dentro del área definida, digamos, en este caso de 0 a 100 y de 0 a 100. Exacto, porque sería un texto, ¿no? Mejor desde un látex, digamos. Claro, sí, eso sería tal vez lo mejor, pero, o sea, sí se puede poner texto, digamos, ¿no? Y tal vez eso es algo que podríamos igual ver acá, digamos, ¿no? Hay el comando text, que es justamente el que pone texto. Puede ser, lo podemos usar de manera muy similar a las anteriores. Voy a poner simplemente los ejes y por decir esos títulos. El text funciona como un point, ¿no? Funciona exactamente como un point. Yo le voy a dar acá la misma estructura, digamos, ¿no? Estas son los ejes X y los ejes Y. Los ejes X aquí le voy a poner más bien que sean 20 valores uniformes, ¿no? Van a estar 20 valores distribuidos ahí. Y lo que sigue después de poner el X y el Y es la letra que quiero que aparezca, digamos, ¿no? Aquí podría poner un vector de puro texto, digamos, o puro texto, pura cadena, digamos. Para utilizar algo que esté en el ERE voy a utilizar estas letras. Creo que me muestre las 20 primeras letras, por decir, ¿no? Y esto va a graficar estas letras en estas posiciones dentro del plot, ¿no? Entonces, si estoy haciendo un gráfico municipal, con esta opción, le puedo poner el nombre del país o el nombre del municipio durante el gráfico, digamos, ¿no? Y funciona exactamente aquí un point, digamos. Puedo cambiar el color, puedo cambiar el tamaño de estas letras y todo lo demás. Por ello quiero incorporar algún mensaje aquí, digamos, ¿no? O alguna palabra en particular, ¿no? El text también funciona para eso, ¿no? Yo le puedo decir que en el punto, por decir 80, 0, ¿no? En el eje, en el punto en X0 y en el Y igual a 80, quiero incorporar un mensaje, digamos, ¿no? Esta figura, punto, digamos, ¿no? Ahora, está por definición centrada, ¿no? Está por definición centrada. Entonces, normalmente esto hay que un poco cambiar. Debe ser el 2, no, debe ser el 3, debe ser el 4. Este es, perdón. Ahora, si no, entonces, a ver, voy a volver a graficar esto. Título, esto, eje, y el texto, ¿no? La posición 4 hace de que a partir de ese punto se grafique, digamos. Por defecto, se centra el texto dentro de esto, digamos, ¿no? Si quisiera volverlo más pequeño, igual lo puedo hacer, ¿no? Ahora, si por alguna razón yo quiero que el texto aparezca exactamente aquí, pero no sé qué punto es este, igual hay un comando que nos ayuda a eso, que es el comando locator. Puedo poner el locator 1 para que me devuelva una sola posición. O si quisiera más posiciones, igual puedo poner 2 posiciones, ¿no? En este caso solamente quiero poner una posición. Ese es mi locator, digamos, ¿no?
y van a ver que se ha activado como una especie de cruz dentro del plot. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero poner un texto cualquiera exactamente en este punto, ¿no? Hago clic ahí y me devuelve, ¿no? El punto que yo he seleccionado es el punto 8092 con 8870. ¿No? Y después ya podría yo utilizarlo eso y dentro del text y decir, bueno, puedo poner en el punto 80.92 con el punto 88.71. Quiero poner la palabra, no sé, Aru, digamos, ¿no? Y ahí está. En teoría sí se podría arreglar para que aparezca también acá la fuente, digamos. No sería o sea, sí se puede hacer, digamos. Sí, sí habría que jugar con un poco con la idea de esto, porque van a ver qué pasa con el locator cuando pongo aquí abajo, digamos, ¿no? Por aquí, ¿qué tal si yo quisiera que aparezca la fuente aquí, digamos, ¿no? -603, digamos, ¿no? Me está marcando un eje, a ver, intentaré poner un texto ahí, digamos, ¿no? En el -6 con el -42, ¿no? -42, otra vez Aru, digamos, ¿no? Y no aparece, ¿no? Hemos puesto justamente acá, pero no aparece. Y eso es porque cualquiera de las salidas que nosotros hayamos introducido van a graficarse dentro del área definida, digamos. Si nuestra área definida para el gráfico es de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100. No voy a Te poder falta trabajar más acá. uno después del 6. Ah, ya, perdón, cierto. Ahí, ahora sí. Ahí está, ¿no? Bueno, igual, ¿no? No se ha movido demasiado. Tal vez esto incluso lo puedo bajar a 32, ¿no? Tampoco lo puedo bajar hasta 22. No va a aparecer, ¿no? No va a aparecer en ninguno de estos lugares, ¿no? Y eso es básicamente por esa circunstancia, digamos, ¿no? De que no tenemos ese control. Ahora, podríamos, o sea, sí se puede tratar de que se aparezca y automatizar, pero eso sería, por decir, generar un espacio de, por decir, ¿no? De -10 a 100 y en el Yelim de -30 a 100 y que solamente se plotee acá y tener todavía aquí espacio para dibujar, digamos, ¿no? O sea, cualquier cosa que pongamos dentro del text, dentro del points, no se va a graficar, ¿no? Si está fuera del 0 a 100, del 0 a 100. Está bien, gracias. Sí, entonces sí se puede, o sea, se podría hacer alguna especie de medio artificio ahí, pero eh, sí, tal vez en el látex sea mejor. Pero igual, sí, eventualmente sí podríamos hacerlo, ¿no? Es cuestión de... si se van a hacer gráficos así en masa, tal vez vale la pena, digamos, trabajar en eso si todas las figuras tienen una estructura similar, digamos, ¿no? Ya. Entonces, a ver, sobre esto ya tenemos el texto, ya tenemos los puntos. A ver, algunos otros parámetros importantes. Ya. A ver, hay un comando que es el depoff. El depoff. Este se encarga de cesar los plots, ¿no? Este se encarga de cesar el plot. Este plot ahora está abierto, ¿no? No le hemos, o sea, cualquier cosa que le pongamos sigue abierto, digamos, no está ahí. El depoff lo que hace es cesar, ¿no? Cierra el plot. ¿Por qué es útil el debuff? Porque normalmente este se acompaña cuando nosotros queremos guardar algún gráfico, ¿no? Esto se utiliza cuando queremos guardar algún gráfico. Entonces, a ver, voy a abrir un plot, ¿no? Voy a abrir un plot en blanco. Le voy a poner esos puntos, le voy a poner este eje, ese título, cualquier cosa ahí. Y por decir voy a poner esto y esto, digamos, ¿no? Bueno, este no funcionaba, así que... esas, digamos, ¿no? ¿Qué tal si quiero guardar eso, digamos, ¿no? Una opción muy directa sería aquí, digamos, ¿no? Haciéndolo manual, le digo exportar como una imagen o como un PDF, ¿no? O copiarlo al o copiarlo para tenerlo temporalmente y incluso lo podría pegar después en un Word, digamos, ¿no? Sí, podría funcionar. Esta es la manera de hacerlo, digamos, manualmente. Pero ¿qué tal si tenemos que hacer múltiples gráficos de manera así masiva, ¿no?
Entonces, a ver, voy a bajarme los que estamos utilizando para que no se vayan mezclando acá. Ese es el plot. Después de ese plot le pongo estos dos ejes. Y después le pongo un point, digamos. Le pongo este point que es medio el más elaborado. ¿No? Digamos, haciendo mis pruebas, por decir, este es el gráfico final que quisiera exportar con este título, por decir, ¿no? Este es el gráfico que quisiera exportar finalmente, digamos, ¿no? Ese de ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto para exportar? Una vez que ustedes tengan la estructura final del gráfico, ¿no? La estructura final del gráfico, que en este caso es la secuencia de estos comandos, ¿no? La secuencia de estos comandos. Eh, yo inicio antes del plot con la instrucción de guardar, ¿no? Le pongo, aquí puedo usar PDF, puedo usar PNG, puedo utilizar JPG, ¿no? JPG. No sé, hay unos archivos más medio raros, ¿no? Pero los principales, al menos esos tres, ¿no? El PDF es muy bueno por la resolución en el LaTeX, por ejemplo, ¿no? Entonces yo inicio, cuando quiero guardar algo, introduzco el comando PDF. Y lo que hago es darle el nombre del PDF que voy a generar. Digamos, puedo poner fig1.pdf. Ese es el archivo que yo voy a crear, digamos, fig_1.pdf. Esto lo que va a hacer es como cuando corra el PDF, va a crear un libro en PDF. Y todos los plots que yo cree se van a ir guardando como hojas dentro de ese PDF, en el fondo, ¿no? Si solamente tengo un plot, solamente va a generarse una hoja, por decir, ¿no? Entonces aquí pongo PDF. No se va a mostrar nada en la consola, porque ahora todo está corriendo encima del libro PDF que se acaba de abrir. Con el dev_off le estoy diciendo que cierre el PDF, ¿no? Se ha cerrado el PDF. Y bueno, veremos dónde está mi directorio. Get_wd. En el directorio de trabajo por defecto se ha guardado ahí, digamos. En este caso el directorio de trabajo mío es la carpeta de las clases, ¿no? Del GitHub. Entonces me voy a esa carpeta. Y aquí está la figura, digamos, ¿no? Aquí está la figura. La veo y ahí está, digamos, ¿no? Ahí se ha guardado nuestra figura en PDF. Esa es nuestra fig1, digamos, ¿no? Algo interesante de esto es que yo podría... ¿Qué tal si yo acá pongo algo así, digamos? Voy a crearme una fig2, casi parecida, pero aquí le voy a poner for con... le voy a poner un for en i en 1 hasta 10, digamos, ¿no? Estoy poniendo un for dentro de todo esto. Dentro de todo esto. Ahí, digamos, ¿no? Ahí estoy poniendo el for. Entonces, ¿qué le está diciendo al ERE? Que se abre un libro PDF que se llama fig2 y empieza a poner todos los plots que se generen antes del dev_off. Por defecto se van a crear 10 distintos plots, ¿no? El for para 1, 2, 3, va a ir corriendo, digamos, ¿no? En este caso, el plot va a correr se va a generar un plot en blanco, va a generar los puntos, después otro plot y seguir guardando, digamos, ¿no? Entonces acá puedo ponerle... Incluso puedo poner acá un print y para ver cómo está corriendo, ¿no? Ya se ha abierto el libro PDF, no vamos a ver casi nada. Y lo único que me ha mostrado, ya han corrido los 10 gráficos, ¿no? Ya han corrido los 10 gráficos. Cierro el libro, hago debug. Y con eso me dice que ya se ha creado el PDF. Vuelvo a la carpetita y ya está el fig2. Y en el fig2 se han creado justamente estas 10 hojas, ¿no? Ya son 10 hojas. Primera hoja, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Ahí están todas las hojas creadas a partir de eso. O sea, podría crear en realidad una colección de diferentes hojas, digamos, ¿no? En base a eso. Esa es una opción exclusiva del PDF, ¿no? Esa es una opción exclusiva del PDF, porque el PDF en el fondo es como una especie de libro, digamos, ¿no? Que tiene así, no puedo hacer lo mismo para los PNGs, por ejemplo. Para tenerlo todo en un mismo PDF, ¿no? Para tenerlo todo en un mismo PDF.
Entonces, a ver, si eso se ha entendido, algunas cosas adicionales de esto de guardar. Voy a volver a nuestra figura 1. Por defecto tiene dos opciones el PDF, que es el ancho y es la altura, ¿no? Y el ancho y la altura del plot que nosotros queramos sacar. Normalmente, mientras más grande es el ancho y esté alto, hay como que más espacio en la salida. Por defecto, ambas valen 7, ¿no? El valor por defecto del PDF es 7, ¿no? 7, 7 de ambas. ¿Qué tal si yo quisiera que el ancho fuera más, ¿no? Quisiera que el ancho sea 11 y la altura sea 7. Todas las salidas se van a, toda esta salida del plot se va a dimensionar a ese 11, 7. Ya está, digamos. Vuelvo y en la figura 1, que es la que acabamos de cambiar, el ancho va a ser un poco más, ¿no? Está bien, ya no es una figura cuadrada, ¿no? El ancho es mayor y el alto no tanto, ¿no? Ese width y, o sea, la altura y eso del ancho funciona bien cuando tengo muchos puntos dispersos ahí, digamos, si quisiera visualizar mejor eso, ¿no? Entonces va a dar un poco más de espacio. Nos va a volver un poco más visibles en algunos casos. Esto para el PDF, en particular para el PDF. En particular para el PDF. Si yo quisiera repetir este mismo proceso, digamos, para el fijo 1, pero ya no que sea un PDF, sino que sea otra figura, voy a llamarle, ya no voy a utilizar el PDF, ¿ya? Voy a utilizar el PNG. Que igual, ¿no? Funciona relativamente bien. El problema del PNG es el tema de la resolución a veces, ¿no? Así que la idea es la misma. Se inicia con el nombre del archivo. Puedo poner igual, ¿no? FIG1, pero esta es en particular PNG. Veremos la que está por defecto en el R. Misma idea, cierro el libro, ¿no? Bueno, en este caso no puedo crear varias hojas en un mismo archivo, digamos, porque el PNG y el JPG por defecto es solamente una visualización, digamos, no es como el PDF. Pero acá ya tengo el archivo PNG, ¿no? Lo abro y, a ver, esperamos un momento. Ahí está, ¿no? Ahí está mi grafiquito. Ahora, el PNG tiene varias opciones para el tamaño y para el color de fondo. Bueno, es parte de esta familia, ¿no? Los BMPs, JPGs, PNGs, TIFFs, ¿no? Tenemos el que nos interesa, que es este PNG. Acá, el ancho y el alto ya están en otras unidades, por ejemplo, ¿no? Estas están en píxeles, ¿no? Por defecto 480, 480. Si quiero que sea mucho más nítida, si quieren, entonces, o mucho más, esa, ¿no? Es un poco mejor el gráfico, tal vez para que uno le pueda hacer zoom y no se pierda, digamos, la calidad. Entonces, uno puede subirle al width y al height, digamos, ¿no? Consecuencia de eso es el archivo va a ser un poquito más grande, ¿no? Solamente eso. Hay otras unidades, al parecer. El BG es interesante porque esto me va a permitir controlar el fondo, ¿no? El fondo del PNG. Lo bueno del PNG es que puedo generar algunos fondos que sean transparentes para que solamente se vean los puntos, ¿no? Las líneas y los trazos, y eso es a veces útil para subirlo a alguna página web o sobreescribirlo en algún documento, ¿no? Eso, digamos, entre lo más importante de esta parte. Veremos, bueno, sí, el BG justamente es para que sea transparente, digamos, ¿no? Y bueno, esas opciones tiene el PNG. Vamos a ver si tiene transparente. Aquí está. Hoy otro. Este es, ¿no? Probaremos con esto, digamos. Le vamos a dar un poco más de ancho. Que sea por decir, por defecto es 480, le daremos 1000 para ver cuál es la salida. Y le cambiaré el color del fondo para que sea transparente, ¿no? Esos dos cambios y corremos esto, ¿no? Igual puedo seleccionar todo y hacer control enter, ¿no? Ha salido una opción. Oh, perdón, esto es BG.
Ahora sí. Ya está, ¿no? A ver, nomás por si acaso, perdón. Ya. Ya ha corrido y vuelvo a mi carpetita. Y ahí está, ¿no? El ancho es mucho más largo, el alto no tanto. Y en teoría, si no quisiera hacer zoom acá, debería poderse. Y digamos que no se pierde demasiado la calidad, ¿no? En el PDF esto es mejor, ¿no? Siempre. Y bueno, lo del fondo habría que probar, digamos, ¿no? En teoría, si esto lo sobreponemos a otra cosa, el fondo no debería quebrarse al momento de introducir la figura, digamos, no debería permanecer. Y ya está, digamos, ¿no? Ya tenemos otra forma para exportar estos gráficos. Lo del PNG y lo del PDF funciona en general, ¿no? Para cualquier tipo de gráfico que nosotros vayamos a hacer con el R, ¿no? Con el R de con las funciones de color, con las funciones que tiene el R. Con las funciones que tiene el R. Entonces, esa sería como que la primera parte de esto de gráficos con el R, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, tenemos control básicamente de toda la hoja, digamos, ¿no? Para poner lo que nosotros queramos, ¿no? Si les interesa, hay muchas otras funciones, por ejemplo, ¿no? Voy a volver a copiarme estas dos. Hay otras funciones que eventualmente les pueden servir en otro momento, ¿no? Por ejemplo, está la función appline. Yo puedo dibujarle una recta acá, o si no, el uso más frecuente de esto es que yo le puedo graficar líneas horizontales, ¿no? Quiero una línea horizontal en el punto 33. Me va a graficar una línea horizontal en esa línea, digamos, ¿no? Aparte, quiero una línea vertical en el punto 45. Hay una línea vertical en el punto 45. Yo le puedo decir otra línea vertical. Acá yo le podría dar más opciones, digamos. Una línea en la 45 y en la 60. En la 45 y en la 60. El appline es justamente para poner estas líneas horizontales o verticales. Ahí está, ese appline. Ahora, cuando hablamos de líneas, aparecen otras características, digamos, ¿no? A ver, veremos solamente con esta línea de la 33, trataremos de jugar. El LWD es para el grueso de la línea, digamos. Quiero que sea muy gruesa, ¿no? Una línea muy gruesa. Quiero que sea una línea delgada, digamos. Para no abrir otro, en la línea 60, una línea muy delgada que sea de 0.5. 0.5, un poco más delgada, digamos, ¿no? Quiero cambiar el color de la línea, por decir en el punto 65 de tamaño, está bien, 2, que el tamaño de esta línea sea igual a 0 a 2, digamos. No es el tamaño, perdón, el color, ¿no? El tamaño es con el LWD, el color quiero que sea, por decir, no sé, roja igual. Una línea roja ahí, digamos, ¿no? Puedo ir trazando las gráficas, las líneas que yo quiera ahí para alguna característica en particular, digamos, ¿no? Otro, a ver, me voy a ir a la línea 90. Ya tengo color, esto le voy a bajar un poco el tamaño, 1.5. El tipo, ¿no? El tipo es LTY, ¿no? L-type, ¿no? El tipo de la línea. El tipo, hay que empezar no recuerdo ahora qué es cada una de estas, pero podemos ir viendo, ¿no? La 2 es, por ejemplo, las líneas segmentadas, ¿no? Podemos ir probando con otra. Empezaremos por decir con el 5, veremos la 3, ¿no? Son líneas mucho más finas, digamos, ¿no? Entonces, ahí es cuestión un poco de explorar estos argumentos. Tienen varias opciones ahí, digamos, ¿no? Hay líneas seguramente más gruesas, ¿no? Y la 4, ¿no? Punto, línea, punto, línea, punto, línea. Y puedo ir trazando esas líneas, ¿no? En base a este appline, ¿no? Que es otro recurso para el R. El appline, los puntos, ya tenemos esto del texto. Ahora,
¿Para qué sirve esto igual? Eventualmente, ¿no? Eventualmente yo puedo querer poner una leyenda, digamos, ¿no? Una leyenda de, no sé, la línea negra significa algo, la roja gruesa significa otra cosa. Entonces yo puedo ir poniendo eventualmente esas características. Eso se logra con el comando legend, ¿no? Para poner una leyenda dentro de un gráfico, ¿no? Para poner una leyenda dentro de un gráfico. Eh, Acá lo que nos pide ahí está, ¿no? Es X y Y, la posición donde va a estar la caja de la leyenda, digamos, ¿no? Puedo ponerla en cualquier lugar dentro del gráfico. Las leyendas en realidad, ¿no? Lo que cada una de estas tiene. Las etiquetas si quieren. Y bueno, después todo lo demás son características de lo que yo voy a ir poniendo en la leyenda, ¿no? Todo lo demás es características de lo que yo voy a ir poniendo en la leyenda. Eh, digamos que quiero que la leyenda aparezca en el punto 8080, ¿no? 80,80. Bueno, la leyenda está ausente, así que ahí tengo que poner algo, ¿no? Entonces, la leyenda puede ser, la línea 1 significa, no sé, hola, digamos, ¿no? Ahí ha aparecido un hola. Ahí yo debería decirle, por decir, puedo poner, más bien acá voy a poner mejor, que la leyenda sean letras. Igual puedo poner un vector de cualquier cosa. A ver, puedo poner ahí mejor. Entonces, línea 1. No, la línea 1 por decir. La línea 2. La línea 3. Ahí está, ¿no? Línea 1, 2 y 3. Si notas, se está sobreescribiendo. Mientras no haga otra vez el plot, esto se va a seguir sobreescribiendo, ¿no? Línea 1, 2, 3. Están las leyendas y acá lo que yo empiezo a poner es algunas características, por ejemplo. LWD, ¿no? Le digo, la primera línea, la línea 1 era de tamaño, por decir 0.5, la otra era de tamaño 5, la otra era de tamaño 1.5 y la otra era de tamaño 2. Se van a poner esos grosores, digamos, ¿no? Si tengo líneas que se diferencian por el grosor, digamos, ¿no? Tal vez tengo también líneas que se diferencian por el tamaño. Le pongo ahí LTY. Las líneas, el patrón de líneas es 1, 2, 3, ¿no? Entonces ahí tengo línea 1, 2 y 3. Además también los colores eran distintos, ¿no? Además los colores también eran distintos. El primero sí era rojo, el segundo era negro y el tercero era, digamos, no sé, azul. Y ahí hay otra característica, digamos, ¿no? La línea roja significa tal cosa, la línea 2 otra, ¿no? Y con esto puedo tener una idea de las leyendas. ¿Qué tal si es mucho trabajo poner en algún lugar claro, digamos, esto y quiero fijarlo en alguna parte en particular? Hay algunas opciones en esto, ¿no? Para poner la leyenda. Y son exactamente, que deben estar acá. Ah, no. Yo puedo decirle dónde quiero que esté la leyenda. Aquí está, ¿no? Si no quiero poner las coordenadas, como en el anterior caso, digamos, las coordenadas eran en el punto 8080. Si no quiero poner esas coordenadas, hay la opción también de ponerlo de esta manera, digamos, ¿no? Abajo a la derecha, abajo al centro, a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a derecha, o a la derecha, o en el centro, digamos, ¿no? Esto va a depender seguramente de lo que el gráfico tenga para no entorpecer alguna salida, digamos, ¿no? Le puedo decir que quiero que esto sea arriba a la izquierda, digamos, ¿no? Top left, ¿no? Y acá le digo, en vez de poner 80-80, le digo que quiero que sea arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, arriba a la izquierda se ha puesto la leyenda. Arriba a la izquierda se ha puesto la leyenda. Entre otras opciones que esta tiene es, por ejemplo, a ver dónde estás. Bueno, el título de la leyenda, digamos, ¿no? El título de la leyenda que igual podría ser útil, ¿no? Acá puedo decirle el título de la leyenda es justamente líneas, digamos, ¿no? Líneas. Hay otras opciones también, hay una para ponerla, por ejemplo, de horizontal, ¿no? Es esta de horizontal, que a veces es útil por un tema de espacios también, ¿no? Horizontal, cierto. Entonces está poniendo de forma horizontal.
Podemos verlo en el zoom. Está así, ¿no? Ahora no se dejen engañar porque cuando esto se exporte tal vez se va a ver un poco mejor, ¿no? A ver, voy a iniciar todo este plot para tratar de exportarlo después. Con la última leyenda, ¿no? Que era un poco la más completa, ¿no? Por decir. Aquí voy a poner PDF. Esto va ahí. En PDF y esta se va a llamar la figura 3. Punto PDF. El ancho que sea, por decir, de 11 y el alto de 9, ¿no? Y el alto de 9. Y el debug hasta aquí abajo. Y está, digamos, ¿no? Si me voy a la figura 3, ahí está, ¿no? Ahí está nuestra figura con todas las características, ¿no? Si esto quisiéramos que sea más grande, entonces igual en el axis le decimos un poquito más grande, ¿no? Las líneas, la leyenda y toda esa salida. Ahí tenemos mucho más control, ¿no? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Todo bien, Alvarito. Ya, súper. Ya, entonces, a ver, con esta parte cerraremos esto de la estructura de gráficos que uno puede introducir al ERE, digamos. Hay algunas opciones que en algún momento les pueden servir. Esto de segmentos, si a alguien le interesa. Esto de arrows. Uno puede generar como flechas, digamos, de un punto a otro y una trayectoria de algo, si algo le interesa. Están los segmentos, están estas flechas. Después, ¿qué más? Hay otra que son los polígonos. Polygon, ¿no? Estos tres, si les interesa, digamos, estos son líneas que se pueden trazando de punto a punto. El arrow es parecido al segmento, solo que en este caso dibuja flechas, ¿no? Y el polígono a veces es útil para dibujar gráficos donde uno quiere, digamos, que haya un color debajo de una curva, digamos, ¿no? Entonces es normalmente un polígono, digamos. Uno dibuja la figura y quiere color dentro, digamos, ¿no? Son medio más específicos estos tres, pero igual se pueden hacer, ¿no? Que son dentro de lo básico, ¿no? Sin necesidad de instalar alguna otra paquetería nueva, digamos, o alguna otra cosa medio ahí nueva. Y después están todos los gráficos ya más... estarían todos los gráficos del ERE, digamos, ¿no? Todas las figuras estadísticas, digamos, o todos los gráficos estadísticos que ofrece el ERE. ¿Ya? Así que tal vez eso más podemos ir cubriendo ahora o hasta las 8 para ir viendo esta parte. Entonces, no va a ser creo que tan necesario que veamos todavía sobre una encuesta, sino como la idea es un poco profundizar en los comandos, digamos, no lo veo tan necesario. Así que podemos empezar con una muy sencilla, digamos, ¿no? Vamos a generarnos un vectorcito cualquiera, digamos, un vector aleatorio con 1000 valores de una normal, ¿no? Para tener un valor ahí. Tenemos un vector con 1000 datos, ¿no? Con 1000 datos. Sobre este vector se pueden hacer muchas cosas. A ver, además, para hacerlo un poco interesante, podemos generarnos igual 1000 binomiales o... Está bien, 1000 binomiales con n que sean 5 de 0.4 para tratar de tener diferentes grupos. Ya, digamos eso. Hasta que sea mi variable g, digamos, ¿no? Una variable x y una variable g. Y, a ver, podemos tener una x y una y para tener una idea de otros gráficos más. Una x, una y y una variable que va a simular una idea de grupos, digamos, ¿no? Si quieren, es ingreso laboral con los ingresos no laboral y municipios, digamos, ¿no? Lo que sea. Ya los tengo ahí los tres.
Esto lo puedo poner en un data frame, digamos, para un poco ya empezar a volverlo más familiar, digamos. El data frame se crea en el R así simplemente a partir de vectores de esta manera. Data frame, los vectores. Lo importante es que tengan el mismo tamaño. En este caso los tres tienen el mismo tamaño y este data frame lo voy a guardar por decir en una base de datos que se llame BD, digamos, ¿no? Data frames XY y G, ¿no? Ya tengo ahí mi basecita de datos, medio ahí simulada, con esas tres variables, ¿no? XY y la variable de grupos. Como son variables cuantitativas continuas estas dos XY, entonces ahí se pueden hacer algunos gráficos interesantes. Uno de los principales y sencillos sería un histograma, por ejemplo, ¿no? El histograma de B de X, por decir, ¿no? El histograma de X. Y ahí ya tengo un histograma de X. Lo mismo podría ser para la variable Y, ¿no? Un histograma de Y. Un histograma de X, un histograma de Y. Después de eso podría, para la variable G, que es una variable más categórica, digamos, la opción más correcta es hacer un bar plot, ¿no? BD de los grupos. Ahora ni tanto, digamos, ¿no? No es tan directo. Porque normalmente los diagramas de barras provienen de un tabulado de una variable de este estilo, digamos, ¿no? Este es el tabulado de la variable G. Entonces sobre este tabulado recién podría hacer esto, ¿no? Sobre este tabulador recién podría hacer eso. Ese diagrama de barras. O sea, ya tengo mi histograma, mi bar plot, para las tres variables, digamos, ¿no? Otro que es muy fácil sería un diagrama de cajas, ¿no? Un diagrama de cajas que... a ver, lo haremos... la forma sencilla que sería esta, el diagrama de cajas de BDX. Diagrama de cajas de BDX. El diagrama de cajas de BDY. Bueno, y en esto hay que tener cuidado porque a veces la definición de las cajas depende de programa a programa, ¿no ve? ¿Qué es la primera barra? ¿Qué es la otra? Digamos, ¿no? Entonces habría que un poco mirar el plot, ¿no? A veces es el percentil 99, a veces el percentil 95, a veces es otra distancia, ¿no? Así que habría que un poco revisar su help, digamos, para conocer qué es exactamente cada una de las líneas, ¿no? En el caso del boxplot. Una característica en esto ya es que puedo utilizar este símbolo de la... no sé, tiene hartos nombres, ¿no? Distribuida, aproximación, la tilde de la ñ, ¿no? Esa se utiliza mucho en el R, principalmente para hacer fórmulas a veces. Pero en este caso lo voy a utilizar para decirle que quiero que me muestres el diagrama de cajas de Y, pero condicionado a la información que está en G, ¿no? En los grupos. Me va a mostrar las cajas por cada uno de los grupos que habían, digamos, ¿no? Por cada uno de los grupos que había. Aquí podría poner otra característica, digamos, ¿no? Y se seguiría abriendo esto para más, digamos, ¿no? Pues si le quiero que me muestres el diagrama de caja, también el diagrama de cajas para departamento y área, digamos, ¿no? Se mostraría todos estos, ¿no? Estos se usan principalmente para los valores atípicos, ¿no? Encontrar alguna cosa rara o ver temas de la distribución. Ya tenemos esos dos. Otro muy utilizado en este caso, que sería muy parecido al histograma, pero en realidad es más para tratar de aproximar la curva. Pongo BDX, es el gráfico de densidad, ¿no? Plot density BDX. Este es como el K-density del stata, ¿no? El K-density del stata. En este caso, plot density. Esta es una densidad empírica de la distribución, digamos, ¿no? Para empezar a hacer supuestos respecto a la distribución que puede estar siguiendo los datos. Eso es útil para ese tipo de cosas.
Tenemos el histograma, el balplot, el boxplot. Obviamente puedo hacer el plot del B de X versus el B de Y, digamos, ¿no? Sería como antes, digamos. Es un diagrama simplemente, es como un scatter plot, ¿no? Es un diagrama de dispersión entre el eje X y el eje Y. En este caso, la variable X y la variable Y. Algo interesante en esto del ERE es que puedo poner directamente la base de datos, ¿no? Puedo poner directamente la base de datos. Y esto funciona bien si la mayoría de las variables que están en la base de datos son cuantitativas, si todas son cuantitativas en realidad. Si veo la estructura de esta base de datos, X numérica, Y numérica, G igual numérica, pero entera, ¿no? Entonces, va a detectar eso el ERE, digamos que las tres son numéricas y me va a presentar un plot con todos los cruces, ¿no? La X con la Y, la X con la G, digamos, ¿no? Y todas esas opciones. Si tuviera más variables, entonces esto seguramente se volvería mucho más grande, digamos, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que el plot también puede hacer ahí, digamos, ¿no? Si es que uno quisiera empezar a mirar esas cosas. Eh, sí, digamos, es algo interesante en esa parte. Histogramas, diagramas de barra. Ahora, por ejemplo, si la G fuera de otro estilo, fuera de tipo factor, entonces igual el ERE detecta eso y da una opción de un gráfico ahí interesante, digamos, ¿no? Pero por lo menos estas son las básicas del ERE, digamos, ¿no? Los histogramas, el bar plot, los diagramas de caja. A ver, ¿qué otro gráfico es interesante en esta parte? Bueno, creo que son esos, ¿no? Creo que son esos los principales para el ERE, digamos, ¿no? Sin salirnos mucho del ERE. Porque después ya hay un montón de opciones para viendo otras librerías, ¿no? Que igual que igual vamos a ir cubriendo más adelante. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, pregunta. ¿Podría graficar una bivariada, digamos, o un 3D de las dos dimensiones? Ya, en realidad debería poder, ¿no? O sea, no... Ahora, la, la de, la de origen del ERE no, digamos, ¿no? La de origen del ERE no, pero sí se puede incorporar, digamos, alguna librería para que haga eso, digamos, ¿no? Sí podríamos incorporar alguna librería para que haga así en tres dimensiones. A ver, a ver, un momentito y voy a ver en mis apuntes si tengo algo por ahí medio a la mano. Sí, porque no hay una opción directa, ¿no? Hay que habilitar, justamente hay una plot 3D, pero que no está acá. A ver, vamos a ver cuál es la librería para el plot 3D. Plot 3D. Ya, a ver, aquí está la librería. Sí, o sea, por lo menos con el área básico es esto, y ya después es empezar a mirar otras librerías, ¿no? Ok, no, no te preocupes, está bien. Ah, ya, pero sí, sí se puede, de poder sí se puede. A ver, creo que es esta RGL. A ver, probaremos. Install RGL. A ver si termina de... Ah, está cargando. Ahí hay que buscar opciones, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver una página que es muy buena para estas cosas. Pero a ver, digamos, pensando que esta librería está ahí y justo tiene esta opción de 3D, haremos correr, digamos. Library. Ya está. Pen 3D.
Se está abriendo algo, X, Y, Z y plot 3D, ¿no? Esa debería ser una... Aquí está, ¿no? Esta es la salida, por ejemplo, de ese comandito. Ahora, son estas porque en acá puedo mover las perspectivas, ¿no? Y puedo ver qué tal. Esta sería una opción, por ejemplo. Sí, está buenísimo. Ahora sí, o sea, en esto va a depender mucho de lo que se quiera hacer, porque ya hay incluso hay un paquete que es el Ray Render que te vuelve tridimensional así los mapas cartográficos, gráficos comunes, digamos, automáticamente te lo dan profundidad o una tercera dimensión. Que eso es bien interesante y además pueden rotar, digamos, ¿no? O sea, un poco lo dificultoso de estos objetos 3D es un poco la difusión después, digamos, ¿no? En una página web funciona bien, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de opciones, ¿no? Ahí hay un montón de opciones en esto de gráficos, ¿ya? Entonces, a ver, tal vez podemos a pasar, con esto se daríamos, si quieren, los comandos básicos del ERE para hacer gráficos, ¿no? O sea, sin necesidad de instalar alguna otra librería, digamos, ¿no? Que queremos ver una distribución rápidamente, digamos, cualquiera de estas opciones funciona, un histograma, un bar plot, queremos personalizar alguna salida en base a, no sé, el texto utilizando los tamaños, digamos, ¿no? Esto funciona relativamente bien. Pero si queremos tener otro tipo de gráficos o más estilizados, ahí hay realmente muchas opciones. Entonces, a ver, les voy a mostrar una página que pueden ir viendo, que es esta paginita. Basta con que pongan en el Google Area Gallery. Y es esta, ¿no? Es este Area Graph Gallery. Eh, Vamos a entrar ahí un momento. Hay toda una historia del ERE respecto a los gráficos, ¿no? Hay toda una historia respecto a los gráficos, en el sentido de que cada vez han ido mejorando, mutando, digamos. Han habido épocas donde algún gráfico en particular, alguna librería en particular tenía, si quieren, la ventaja, digamos, ¿no? Tenía la ventaja dentro del... eh, eso, digamos, tenía un poco la ventaja dentro del ERE, por decir. Y después ha aparecido otra librería y le ha ganado un poco la ventaja, digamos, ¿no? Entonces, esto de los gráficos es todo una... O sea, tiene toda una historia en el ERE, digamos, desde qué gráfico se posiciona más, mejor que otro. Al inicio, digamos, era lo que te ofrecía el ERE, digamos, ¿no? Ahora, hay varias estructuras de gráficos, ¿no? Lo bueno de esta página es que te da, digamos, ¿no? ¿Qué estás buscando, digamos, ¿no? Gráficos de distribución, te ofrecemos cualquiera de estos, ¿no? Estás buscando gráficos de correlación, tenemos todos estos. Diagramas, estos rankings, ¿no? Los spider plots, estos barras circulares, gráficos de evolución, si quieres mapas cartográficos hay un montón ahí de opciones. Estos de flujos, por ejemplo, que se utilizan harto en redes sociales. En migración es bastante fácil hacer eso. Algunos, ¿no? que son igual medio comunes. La librería, la ggplot, es una de las más populares dentro del ERE porque sigue nomás un lenguaje o una estructura para armar un gráfico bien relacionado a los conceptos para hacer esto, ¿no? Entonces, normalmente para hacer gráficos hay toda una historia ahí, digamos, pero lo que te dices, ¿no? Normalmente es definir el dato, definir la estética y definir la geometría, digamos. Un poco en esa lógica está el ggplot, porque dice, defines los datos, defines la estética y después defines la geometría y con eso empieza a dibujar todas las opciones que tiene. Hay gráficos para hacer animaciones, para que se vuelvan interactivos. El ggplot era como uno de los más recientes. Hay, por ejemplo, el ggbees es uno de los que están bien a la moda ahorita. Estos ggbees, veremos cómo está ahí. Que igual, digamos, ¿no? O sea, cada vez los gráficos que van así mejorando, tratan de mejorar la interacción que tiene el usuario, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí no está muy
muy visto, digamos, pero otra librería útil, por ejemplo, es el Protli R, digamos, ¿no? Esta es otra librería, por ejemplo, bien popular. Que por ejemplo, el ggplot genera gráficos un poco más atractivos, digamos, podemos empezar por este. Van a ver que la idea de cómo funcionan es bastante sencilla, ¿no? Estas son las salidas del ggplot, más o menos, ¿no? Uno tiene este tipo de controles. Por ejemplo, estas cosas igual puede hacer uno en el R, digamos, con lo que hay. Pero el ggplot lo hace un poquito más eh, amigable, si quieren, ¿no? La misma idea de las barras, digamos, de los box, pero con la versión del ggplot, digamos, ¿no? Ahora, la desventaja de los ggplots es que son estáticos, digamos, ¿no? Uno no puede interactuar necesariamente con el gráfico, ¿no? Si voy acá y veo este gráfico de violín, ¿no? Que está. Ahora, lo bueno de esto, a ver, voy a retroceder ahí, digamos. Por decir, entramos a cualquiera de estos, ¿no? Entramos a cualquiera de estas opciones, por decir al ggplot. Y me gusta, por decir, este gráfico de acá, digamos, ¿no? Me gusta este gráfico. Entonces, en todos los casos, en esta plataforma les va a mostrar el gráfico y les va a mostrar el código que generó ese gráfico, que está acá, ¿no? Library ggplots, ahí está la base de datos que utilizan. Y esta es la estructura, digamos, ¿no? Es el dato, la estética y la geometría, ¿no? Dato, estética y geometría. Tiene justamente esa filosofía, digamos, este ggplot, digamos, para empezar a trabajar. Es la ventaja de estos, pero lo que les decía, lo malo es que son gráficos estáticos finalmente, ¿no? Son gráficos estáticos que funcionan bien para un reporte, digamos, ¿no? Pero las opciones que van más populares hacia ahora son estos gráficos que son un poco más dinámicos, o uno puede interactuar con estos de alguna forma, digamos, ¿no? Uno de esos ejemplos son los tipo Plotly, digamos, ¿no? Sin ir muy lejos acá, digamos, podría entrar a cualquiera de estos gráficos, por decir a ver, esta es igual otra opción, digamos, si les interesa alguno de los gráficos. Lo bueno es que todos estos son más interactivos y el usuario puede explorar dentro del gráfico y jugar, digamos, ¿no? A ver, voy a entrar en este. Este, por ejemplo, se ve ahí así medio sencillo, pero si yo entro acá ya me muestra, digamos, cada uno de los puntos, ¿no? Cada uno de los puntos. Puedo hacer zoom o en realidad puedo jugar con la estructura, digamos, no quiero acercarme a algún valor, tiene ahí varias opciones de menú, digamos, ¿no? Lo bueno de este Plotly es que trabaja bien con el ggplot, ¿no? Cualquier ggplot con ciertas restricciones se puede volver un Plotly, digamos, para después subirlo a alguna página web o tenerlo ahí a mano, digamos, ¿no? Para tenerlos ahí listos. Entonces, esta es otra familia de gráficos interesantes que uno puede ir mirando, digamos, ¿no? Que son estos, eh, estos distintos gráficos. Así que a partir de este punto, digamos, un poco va a depender de lo que ustedes quieran hacer, digamos, ¿no? Si son series de tiempo, hay una serie de gráficos que les van a ayudar a hacer esto, digamos, ¿no? Normalmente estos son para encuestas de uso de tiempo, digamos, ¿no? Estos los gráficos de área, digamos, ¿no? Que uno puede utilizar. Uno de los últimos proyectos que está avanzando en esto del R son los Ray Render, por ejemplo. Ray Render R, ¿no? Ray Render. Son una serie de gráficos que uno puede ir haciendo en el R, digamos, ¿no? Entre lo más interesante, este igual funciona relativamente bien con los ggplots, ¿no? Cualquier ggplot lo puede volver en un gráfico tridimensional, por ejemplo. Estos son los Ray Render, por ejemplo. Eh, Nuevamente la distribución de este es un poco lo complicado, digamos, ¿no? En las páginas web funciona relativamente bien, como han visto, digamos, ¿no? Y puedo tener una figura. Ahora, por ejemplo, este no es un video, seguramente es un GIF, digamos, ¿no? Entonces, normalmente estos tipos se guardan como GIFs si uno quisiera verlos así, ¿no? Hay varias opciones en cuanto a esto. Va a depender mucho de lo que uno quiera hacer o de los estudios específicos, ¿no? Así que tal vez para la clase del día martes podríamos
ver los ggplots, ¿no? Ver los ggplots y leer un poco la estructura. O no sé si prefieren y podemos saltarnos, digamos, tal vez algún otro tema, ¿no? No sé cómo están, cómo se sienten En con el realidad, avance. Alvarito, creo que sería importante ver esto de los ggplots y el plotly, porque estamos utilizando para los dashboards justamente eso. Entonces, es bueno que varios estemos un poco como que entendidos en cómo usarlos y, no sé, tal vez hacer un ejercicio de cómo publicar esto en Shiny y demás. Ya. Sí, lo podemos ver con el Shiny más, si quieren. Sí, ya. Sí, lo malo de Shiny es justamente la distribución, ¿no? Pero podemos entrar entonces tal vez el día martes a ver el Shiny y a ver el ggplot, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿no? Pero sí, podemos ver esas dos si les parece. Porque no sé, Wilson, más o menos cómo estaban pensando de esto del tiempo. Tal vez podemos tener unas 2 sesiones más, decía, pero depende un poco de si quieren profundizar algún área en particular, ¿no? Sí, gracias, Alvarito. Bueno, creo que estamos ya avanzando una parte básica y estas sí son especializadas, ¿no? Si podemos tener un par de módulos más, sería excelente y ahí cerramos. Ya, ya, pues entonces en la clase del martes veremos en esto del ggplot. Veremos cuánto avanzamos en esto del Shiny, porque igual el Shiny es todo un monstruo, porque o sea, se pueden hacer mil cosas ahí. Veremos un poco de la introducción del Shiny, digamos lo básico. O sea, ahí son unas tres cositas que hay que entender y después casi todo fluye. Pero sí se pueden hacer muchas cosas y depende la plataforma donde la trabajen, igual un poco varía eso. Y después de eso, tal vez, no sé si algún tema más podemos o quieren ver, digamos. Porque estaría ahorita en agenda el ggplot, el Shiny y algún tema más, tal vez, para ir cerrando lo de las capacitaciones. ¿Algún tema más, tal vez, que quieran sugerir? Sí, yo creo que depende también de las necesidades, ¿no? Que están haciendo cada investigador. Creo que vale la pena avanzar en eso, que estamos yendo hacia estos, digamos, el uso de formas de comunicación más sofisticada, ¿no? Ya, Yo también quería sugerir si podemos ver tal vez algo de un ejercicio, digamos, de text mining o del scrapping de páginas web. Tal vez de forma básica, al menos. ya, ya, súper. Sí, 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 podemos tal vez eso introducir. Porque igual, eh, no sé, lo demostré o cuánto vale la pena, pero igual les pongo ahí para su consideración. Podemos ver esto de diseños muestrales en el ERE más que todo para sacar las tablas, ¿no? O sea, pensando que la idea es generar los datos, porque ahí hay que tener cuidado con los ggplots, porque no es tan inmediato eh, no sé, sacar un gráfico de una encuesta que tenga factores de expansión, por decir, ¿no? Entonces, ahí tal vez vale la pena un poco mirar eso. Ahora depende, digamos, ¿no? Si son más registros administrativos, el ggplot no tiene mucho problema, ¿no? ¿Qué dice? Está bien, si consideras que es necesario, hay que hacerlo, ¿no? Ya, Obviamente no con la profundidad, pero por lo menos lo básico, ¿no? Para manejar y darnos la idea de cómo, eh, digamos, hacer una buena estimación sin cometer errores. ya pues. Entonces, quedaremos en eso. Para el martes veremos el ggplot y el shiny. Y el jueves lo trataremos de un poco ya ir cerrando con esto de los diseños muestrales y alguna otra duda y bueno, parte de esto de minería de texto, digamos, que yo creo que se puede alcanzar en estas 2 sesiones más. Excelente. Ya, súper. Entonces, quedamos